Hola, mi nombre es Daniel Anaya, nos encontramos en el Carmen. Efectivamente, para todo buen poblano, le permite recordar las ermitas del Carmen. Y eso me lleva a pensar en la historia. Sí, la historia tiene un conjunto de elementos sumamente interesantes, signos y síntomas que nos permiten entender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Por ende, en Ciencia Aplicada estamos decididos a hacer este programa en torno a la historia, no solamente de México, sino de todos los sentidos y sinsentidos que esta cosa te va dando, puesto que en la secundaria, pues sí recuerdas, ¿no? Transcribías todo tu libro de historia y no tenía ninguna razón ni lógica. Sin embargo, imagina lo siguiente, que sea un cómic, un anime, que nos permita entender muertes, guerras, destrucciones. Por eso en Ciencia Aplicada te pido que te quedes con nosotros. ¡Comenzamos! ¡Ea! Bienvenidos a Puebla Científica, un espacio del Concitep para hablar de la ciencia que a todos nos interesa. Por ejemplo, esos gigantes de piedra y lava que se encuentran al fondo de nuestro estado resguardando el sueño eterno de una mujer dormida. Con fumarolas a las que nos tiene tan acostumbrados Don Goyo y que ahorita en estos tiempos de erupciones volcánicas al otro lado del mundo se pone muy de moda otra vez este tema de los volcanes. Cosa que ya alguna vez estuvieron a punto de extinguir a nuestra población. Así que si quieres saber más al respecto, quédate aquí conmigo en Puebla Científica y vemos qué tiene que decir la ciencia al respecto. Yo soy Germán Díaz, ¿me acompañan? Desde que tengo memoria, los poblanos hemos tenido especial atención sobre el semáforo volcánico, que si amarillo, que si anaranjado, incluso que si rojo. Y aunque es cierto que es hermoso ver esos amaneceres con puntas nevadas y con todo el cielo azul, también es cierto que es muy peligroso vivir en cualquier zona aledaña de cualquier volcán. Pero hubo un tiempo en el cual no importó dónde vivieran, ya que hace 75.000 años en Indonesia, Sumatra, hizo explosión el supervolcán Toba, provocando algo que se conoce como invierno volcánico, lo cual vamos a entender con un poquito más de datos para que entiendas lo tremendo de todo esto. Índice de explosividad volcánica. Se trata de criterios que permiten cuantificar una erupción con base en la cantidad de material emitido, la altura de columna explosiva y el tiempo de duración. Yendo desde el nivel 1, siendo el más básico, la de tipo hawaiana, que dura menos de una hora, no es explosiva, la columna son realmente fumarolas de apenas unos 100 metros de altura y la peligrosidad es relativamente baja para la población alrededor, hasta el nivel 9, que se trata de una explosión catalogada como terrible o apocalíptica. Sí, sé que el nombre puede sonar muy exagerado, pero no está lejos de la posible realidad, ya que las características de este tipo de explosión serían una duración de más de 12 horas, una altura de más de 25 kilómetros. ¿Se imaginan 25.000 metros de una columna explosiva? Estaría por encima de la troposfera, o sea casi el doble de altura a la que viajan los aviones. El volumen del material expedido sería mayor a 100 kilómetros cúbicos, que terminaría por provocar un cataclismo que posiblemente terminaría con la mayoría de la vida tal y como la conocemos en nuestro planeta azul. Tipos de erupciones volcánicas. Estas dependen principalmente del tipo de estrato sobre el que se encuentren y el tipo de magma que contenga. Los geólogos le llaman acidez del magma, que en términos sencillos es la composición química de la roca fundida. Veamos el caso de la erupción hawaiana. El magma contiene una gran cantidad de silicio y es muy fluido debido a su baja viscosidad. Paréntesis. Recuerda que la viscosidad se define como la resistencia al flujo, o sea que si nosotros ponemos dos líquidos sobre una superficie inclinada, va a llegar mucho más lento el que tenga una viscosidad mayor. Por ejemplo, en el caso del agua y la miel va a llegar mucho más lento debido a su alta viscosidad. Entonces, cuando hablamos de una erupción de tipo hawaiana, por ejemplo, en la isla donde vive Lilo y Stitch, la lava es muy fluida y con apenas unos cuantos gases, por lo cual no es tan peligroso. Pero ¿qué pasa si hablamos de un volcán mucho más cercano a nosotros? Por ejemplo, nuestro querido Don Goyo. El tipo de erupción que realizaría no sería para nada alentador, ya que se trata de una erupción de tipo pliniano. Se le llamó así porque fue narrada por Plinio el Joven, un escritor y científico romano. Él describe lo que aconteció durante la erupción del monte Vesubio en una carta. Fue tan grande el asombro de Plinio ante la fuerza de la naturaleza que por investigar directamente en la zona de la erupción, perdió la vida a manos del Vesubio. Este tipo de erupción se caracteriza por un magma muy denso, por lo que le es muy difícil salir y va taponeando todos los conductos de escape, creando una especie de domo que acumula una presión al interior, justo como un hoyo express.
provocando que la explosión sea mucho más violenta de todos los tipos de erupciones, lanzando muchísima cantidad de gases, fragmentos y cenizas a una gran velocidad, generando un estruendo tal que puede escucharse a miles de kilómetros de distancia, como cuando estalló el Krakatoa en 1883 en el continente asiático. Créeme, existen relatos latinoamericanos que hablan acerca del ruido de esa explosión. El supervolcán Toba tuvo una explosión de tipo ultrapliniana, con una escala de 8 de 9, y ahora que ya sabemos lo que significa esto, podemos deducir por qué no nos fue nada bien, ya que la cantidad de material que expulsó a la atmósfera provocó que la Tierra entrara en un invierno volcánico, por lo cual se disminuyó completamente la luz y eso provocó que las plantas dejaran de hacer fotosíntesis, lo cual desencadenó también que los herbívoros dejaran de tener comida y por lo tanto los carnívoros también. Esto conllevó a que los humanos quedáramos reducidos en apenas 3.000 personas en todo el planeta. ¿Se imaginan lo difícil que fue para la humanidad sobrevivir hasta estos años de oscuridad? Pero no todo es malo con los volcanes, ya que solamente con sus erupciones y con sus fumarolas pueden revitalizar la Tierra, trayendo nutrientes, minerales que nosotros con nuestra actividad humana hemos ido desgastando sobre la superficie. Es decir, toda esa ceniza que las tierras aledañas de los volcanes hace que sean más fértiles. Por ejemplo, Tochimilco, San Mateo Solco o Calpan, esos lugares donde nosotros ya visitamos y nos llenaron de pupila todos sus verdes, sus paisajes, sus pulmones de aire fresco y por supuesto nuestra panza con la deliciosa comida cosechada en esos lugares. Así que bueno, hasta aquí el chismecito científico de esta semana. Recuerda que nos vemos la siguiente. Chao. Hola, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada. El día de hoy tengo un entrevistado muy especial. Él lleva una iniciativa sumamente interesante, es cofundador y codirector de un proyecto que yo no les quiero decir más nada, quiero que él nos cuente. Él es Iván Jurado. Hola Iván, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy bien, muy a gusto en esta entrevista. Vale, pues cuéntame, ¿cuál es ese proyecto que ustedes están realizando en este momento? Ok, este proyecto se llama Historias sin Sentidos. ¿De qué va? Pues bueno, nuestro objetivo es hacer que la literatura sea accesible tanto para personas sordas como para personas ciegas como para personas oyentes. Esto nace a partir de la necesidad de que nosotros vimos que las personas sordas no tienen libros interpretados en lengua de señas. Dijimos, ¿cómo es eso posible? ¿Y por qué lo necesitan en lengua de señas? Pues porque el español y la lengua de señas son idiomas totalmente diferentes. Y para pronto, la lengua de señas es aga. Entonces, no hay posibilidad de escribir. Entonces dijimos, claro, hay que hacérselos llegar, porque ¿cuántos no han leído El Principito y les ha encantado esas metáforas que tiene? Algo simple como Caperucita Roja o tu cuento favorito de la infancia. Entonces, imagínate que hay una persona sorda que no tiene alcance a eso, entonces dijimos, no, tenemos que hacer algo. Y también cuando empezamos a ver audiolibros, vimos que no había tantos, o los que había tenían una voz muy robótica. Entonces dijimos, pues vamos a meterlos una vez juntos. Entonces el objetivo de Historias sin Sentidos es hacer la literatura accesible para todas las personas. Sea ciego, sordo o oyente, puedes tener acceso a la literatura. ¡Guau! Oye, eso está súper interesante. Yo la neta, te voy a ser bien honesto, en las noches sí me pongo audiolibros y últimamente he puesto podcast porque los audiolibros, exacto, lo que dices es cierto, vienen como, pues literal, con esta voz robótica que no te inspira, ¿sabes? Oye, me gustaría preguntarte algo, igual puede ser muy personal. ¿Cuál es el motivo por el cual surge este proyecto? O sea, ¿cuáles son los motivos que te llevan a ti y a tu equipo a crear este proyecto? Hay dos. Yo siempre he dicho que la vida te encamina por donde te toca, te muevas para donde te muevas. De entrada, mi mamá es ciega. Entonces, pues yo desde pequeño sé lo que es convivir con la discapacidad muy de cerca. Entonces, desde ahí, pues ya fui sensibilizado ante esta parte. Segundo, yo por formación soy psicólogo, y llegué a una asociación que se llama Casa del Sordo en Puebla, donde había una comunidad de sordos que yo me acerqué, los vi y dije,
wow, me encantaría, me quiero quedar aquí. Porque había una población de jóvenes inmensa, jóvenes como cualquier otro con sus problemas, pero con la diferencia de que no tenían esta atención psicológica. Entonces yo dije, ¿cómo? Son jóvenes igual a los que tienes afuera en cualquier otra escuela, pero esos no son atendidos psicológicamente. ¿Dónde van a terminar ellos? Dije, no, pues me quedo y me encanta. Entonces desde ahí pues me fue gustando. Nos alocamos en las clases y dijimos, hay que hacerles estos libros, hay que hacérselos llegar, porque fuimos a un congreso donde nos explicaron que la mejor forma de hacerles llegar la historia y acceso a la lectoescritura es leyéndoles libros, y dijimos, pues vamos a hacerlo. El proyecto se fue desarrollando desde hace 4 años, y pues mi compañera Itzul y yo empezamos a desarrollarlo juntos, nos gustó y así hemos estado por 2 años. Cayó pandemia y dijimos, no hay que dejarlo en un proyecto escolar, hay que llevarlo a las plataformas, y pues qué mejor que hacerlo por medio de YouTube, que los chicos lo vean y capaz si a alguien más le llega, y pues así lo hicimos. Y entonces así es hasta donde hemos llegado ahora. Wow, suena súper interesante, ¿no? La verdad, qué buena onda. Oye, esto de... Fíjate que hemos perdido esta capacidad de que nos cuenten historias. O sea, hemos perdido la capacidad, y en especial con capacidades diferentes. O sea, cuando tú tienes capacidades diferentes, pareciera que no hay materiales para ti, ¿no? Que no hay como esta posibilidad de que puedas tener esta cercanía de los materiales. Pero bueno, Iván, un favorzote. Nuestro público son jóvenes y no solamente jóvenes, sino sus padres. ¿Qué les dirías para que se acerquen a este tipo de iniciativas o este tipo de proyectos? Yo los invitaría a que por un momento piensen qué es aquello que les gustaría hacer eternamente y que no tuvieras que preocuparte por el dinero. Y en el momento que tengas la respuesta, dedícate a eso. Porque puedes dedicarte a algo solamente por el dinero. Y tal vez no está mal, pero no te va a llenar. En este caso, yo les puedo ser súper honesto, me llena. Subirme a un escenario, interpretar casi cualquier cosa, me llena. Y esa emoción es inigualable. Entonces yo les recomendaría eso. Váyanse por lo que les guste, váyanse por lo que los apasione. Si les apasiona el dinero, pues bueno, váyanse a verse por el dinero. Es válido, ¿no? Sí, al final del día. Oye, Iván, te agradezco un montón. Esta entrevista ha sido bien bonita. ¿Por qué? Pues porque yo la verdad sí creo que hay gente haciendo cosas bien interesantes en la ciudad de Puebla, no solamente en la ciudad, sino en todo el estado, y que este tipo de comentarios que les dices, busca, luego cuando estás chavito siempre te dicen, ¿no? Esto de busca algo que te dé para vivir, busca. No es cierto, luego terminas como un cuarentón que tiene un trabajo horrible y que odia y no está haciendo lo que le gusta. Te agradezco mucho por el mensaje a nuestros chavos, a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, las puertas de Ciencia Aplicada están abiertas para ti y para todo tu equipo. Muchísimas gracias por eso. Igual. Pasa muy buen día y nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula. ¡Ea! Hoy los invito a ir conmigo a un paseo por la historia de un inmueble que muchos conocimos como el Instituto Cultural Poblano, ubicado en la Avenida Reforma 1309. Me refiero a la antigua penitenciaría de San Javier. Yo soy Yatzel Roldán, acompáñenme en Descubriendo Puebla. La antigua penitenciaría de San Javier fue antiguamente un sitio que albergó un colegio jesuita. Contaba con diversas aulas para la enseñanza de oficios a los indígenas. En 1767, año de la expulsión de los jesuitas de México, el inmueble quedó abandonado. En 1735, el doctor y maestro Sebastián Roldán y Maldonado, al momento de su muerte, cedió 26,000 pesos a las misiones jesuitas en el mundo novohispano. Tiempo después, en 1743, su hermana, doña Ángela Roldán, viuda de Ordeñana, sumó 50,000 pesos a la cifra que había legado su hermano. Los superiores jesuitas decidieron adquirir los terrenos aledaños a la plazuela de Guadalupe para levantar la iglesia y el colegio de San Francisco Javier, obra que es considerada la última importante de la Compañía de Jesús en esta ciudad. Entre el 1 y el 13 de diciembre de 1751 se realizó la apertura de la iglesia y el colegio
para impartir doctrina cristiana y primeras letras entre los indígenas, realizar labor misionera en barrios de la ciudad y en la Sierra Norte de Puebla, además de preparar jesuitas en las lenguas originarias. En sus primeros años, el Colegio de San Francisco Javier llegó a tener más de 200 alumnos. En el colegio laboró como operario de Indias desde 1761 una de las personalidades más importantes de su tiempo, Francisco Javier Clavijero, respetable jesuita en la historia de las ideas, precursor de la valoración del legado cultural de los pueblos indígenas, reformador de la filosofía moderna de México y de la enseñanza de la ciencia y más. Clavijero ya había estado en Puebla, en los colegios de San Jerónimo, San Ignacio, el Espíritu Santo y San Ildefonso, y retornó a San Javier después de haber descubierto el extraordinario legado de Carlos de Sigüenza y Góngora, el que dejó en el Colegio de San Pablo. Se cuenta que Clavijero aprendió náhuatl en San Javier, lo que le permitiría escribir en su exilio la fundamental Historia Antigua de México. La iglesia de San Javier fue una de las más hermosas edificaciones jesuitas en Puebla. Tiene una impresionante cúpula de una sola torre, una fachada de 3 cuerpos estilo dórico y en el ábside había un retablo dorado con exquisita factura, en cuyo centro estaba colocada debajo de un hermoso pabellón una bellísima efigie de San Francisco Javier. El templo fue abandonado con la expulsión de los jesuitas en 1767. 28 años después, en 1795, ya se registraba un gran deterioro, y al año siguiente, Antonio de Santa María Inchaurregui habló de su reparación. A partir de una ley expedida por el Congreso de la Unión el 13 de enero de 1834, San Javier pasó a ser propiedad del gobierno del Estado. Fue en ese momento cuando se construyó, junto al templo y al colegio, la nueva penitenciaría del Estado, a partir de la propuesta arquitectónica de José Manso, a la manera del penal de Cincinnati. El mérito inicial de esta obra corresponde al general Felipe Codallos, gobernador del estado entre 1837 y 1841, quien colocó la primera piedra el 11 de diciembre de 1840. El avance de la construcción fue notable hasta 1847, cuando fue interrumpida y afectada gravemente con motivo de la intervención americana. En 1849 se reanudaron los trabajos con el gobernador Juan Mújica y Osorio, pero la intervención francesa en 1862 haría que se volvieran a suspender los trabajos. Tras la victoria del 5 de mayo de 1862 y al ser ocupado como cuartel, Joaquín Colombres convirtió la penitenciaría en fuerte Iturbide para la defensa de la ciudad, llegando este a ser el heroico sitio de 1863, el cual perteneció a la línea de San Javier y Santa Anita. Tenía 120 metros de frente y 220 metros de fondo. En su interior había 3 patios, en los cuales se realizaron intensas batallas cuerpo a cuerpo. Según diversas fuentes, San Javier fue un bastión muy importante, en el que las tropas mexicanas realizaron uno de los mayores actos heroicos reconocidos en la historia local y nacional en cuanto al resguardo y defensa de la ciudad, aunque el edificio fue destruido casi en su totalidad por un bombardeo. Un año más tarde, en 1864, un fuerte sismo dañó significativamente el edificio de San Javier, cuya única torre se desplomó. Desde 1879 se empezaron a organizar los trabajos de reconstrucción auspiciados por el gobernador Juan Crisóstomo Bonilla por decreto del Congreso del Estado. Dichos trabajos iniciaron el 5 de febrero de 1888 respetando los lineamientos arquitectónicos originales de José Manso. Con los posteriores gobernadores de la entidad, Juan N. Méndez y Rosendo Márquez, se concluyó la interminable obra. La reconstrucción fue casi total: departamentos de hombres y mujeres, bóvedas, escaleras, oficinas, 36 pabellones y medio millar de celdas. La penitenciaría se puso otra vez en servicio el 2 de abril de 1891. En 1903, los doctores Gregorio Vergara y Francisco Martínez Vaca establecieron en la institución un laboratorio antropométrico y criminalístico, al igual que un museo con más de 60 cráneos de reclusos fallecidos en el penal, colección que actualmente se encuentra en custodia del INAH. Algunos investigadores han encontrado que, a finales del siglo XIX, Puebla se convirtió en la primera ciudad en realizar estudios criminales en todo México. En las paredes del penal de San Javier, médicos exploraron la mente de asesinos y violadores. Los reos sirvieron de conejillos de indias para crear y probar conceptos de antropología criminal, para probar vacunas y para experimentar la alimentación racionada, que a la postre ayudó a crear la canasta básica para la población con menos recursos.
En este lugar también se clasificaron armas utilizadas en algún delito, lo que dio paso al primer Museo del Crimen, así como al Departamento de Fotografía Forense y de un catálogo fotográfico de la fisonomía y tatuajes de los presos, generando registros y estadísticas en materia delictiva. La Penitenciaría de Puebla estuvo funcionando hasta 1984, momento en que el gobernador Guillermo Jiménez Morales realizó una consulta popular para decidir el uso y destino de esta. Por unanimidad, los poblanos solicitaron al Ejecutivo del Estado la remodelación de la penitenciaría y el rescate de San Javier para dedicarlo a actividades culturales. Actualmente en este recinto se encuentran oficinas del Centro Integral de Servicios y de dependencias estatales. Gracias por acompañarme a conocer la historia de este inmueble tan significativo e importante para la ciudad. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.